padres de la lógica simbólica son Peirce, Schroeder, Peano y Russell. O sea, Russell, que dicho sea de paso, conocía, y usted lo puede decir, ustedes han revisado la obra de Zule, quizás con mucho más detenimiento que mi persona. Russell conocía algunos textos de Zule. Tengo conocimiento que Russell tenía un conocimiento. Incluso dijo una famosa frase refiriéndose a los textos filosóficos de Zule: si todos los filósofos peruanos tenían el nivel de Zule. Obviamente no era el caso, ¿no es cierto? Zule era una excepción dentro de ese panorama filosófico. Muy bien, después hablamos de algunas frases que dice sobre la principia matemática de Russell y Whitehead, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, Zule dice una frase bastante interesante. Russell, junto con Whitehead, presenta esta ciencia, es decir, la lógica, en su forma más acabada. Ustedes conocen, algunos de ustedes habrán escuchado de que un texto fundamental en la lógica matemática son los Principia Mathematica de estos dos autores. Es una obra entre volúmenes, la primera se publicó en 1910, la segunda en 1912 y la última en 1913. La pregunta que nos podemos hacer es si Zule había estudiado los Principia Mathematica, que es un texto muy difícil, o simplemente tenía referencias de terceros en cuanto a la Principia Mathematica. Eso no lo sabemos. Pero probablemente Zule había leído en parte los Principia Mathematicas. Muy bien. Otro punto interesante del programa, y con eso también voy definiendo algunas cosas, son ejemplos prácticos que menciona Zule en cuanto a la lógica simbólica. Hay dos ejemplos prácticos, uno muy difícil, que son los 5 axiomas de Peano sobre los números naturales. Esos axiomas de Peano, muchos van a considerar que es el punto de partida de la lógica formal, la lógica matemática. Y el otro ejemplo, que me hubiera gustado tener, presentar en pantalla, porque la lógica, obviamente, la lógica matemática es una lógica visual, simbólica, pero voy a tratar de que ustedes imaginen el texto de Zule. Zule simboliza un silogismo. Ustedes saben, cuando uno hace estudios de lógica, estudios básicos de lógica, una lógica que se estudia es la lógica de predicados. Y junto con la lógica de predicados, uno estudia la teoría del silogismo. Por ejemplo, Bárbara, Darí, Baranito, etc. ¿De acuerdo? Acá tenemos lo que yo voy a llamar un primer uso registrado. Fíjense lo que voy a decir. Primer uso registrado de notación de la notación de la lógica simbólica. Es decir, la primera vez que alguien utiliza símbolos lógicos, tal como lo conocemos nosotros, es Zule. ¿De acuerdo? Él simboliza un silogismo que es el siguiente. Es un silogismo en la primera figura, una versión mucho más sencilla del formulario matemático, que es notaciones de lógica matemática, introducción al formulario matemático, publicado en 1894. ¿De acuerdo? Aquí hay que imaginar lo siguiente, que ese silogismo Zule lo representa con símbolos lógicos. ¿De acuerdo? Utiliza un símbolo, un cuantificador para todos. Recuerden que la primera premisa es todos los hombres son mortales. Si uno quiere simbolizar todos, tiene que utilizar un cuantificador. En este caso es un cuantificador universal, obviamente. Además, utiliza variables de individuos, ¿de acuerdo? Que
ustedes pueden revisar, es H y Q, y utiliza un símbolo para el predicado es el símbolo épsilon. Bueno, hubiera sido, no sabía que había en pantalla, pero ponerlo en pantalla para que ustedes vean el simbolismo lógico, la notación lógica que utiliza SU. ¿Sí? Hablando del objetivo de Russell en los principios matemáticos. ¿Cuál es el objetivo de Russell en esta obra monumental? Dice, probar que toda la matemática se puede tratar exclusivamente con conceptos definibles en términos de un pequeño número de conceptos lógicos fundamentales. Eso es lo que hemos llamado hace un momento el logicismo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar ya para terminar? La primera conclusión, que yo creo que es exacta, es que Zule es un pionero de la lógica simbólica en el Perú. Yo he revisado textos lógicos del tiempo de Zule, 1910, 1920, 1930, y no hay nada parecido a lo que dice Zule en su programa de voz. O sea, Zule ciertamente es pionero en la comprensión de esta nueva lógica. Pero a pesar de eso, Zule también habla de la lógica del pasado, es decir, la lógica aristotélica, habla de silogismos, ¿no es cierto? Pero cuando habla de silogismos, los interpreta usando la lógica matemática, tal como nosotros hacemos. También habla de la inducción, que es una visión lógica del siglo XIX, antecedente Bacon. Y otro aspecto absolutamente interesante es la difusión del pensamiento de Russell. ¿Sí? Él fue alguien que difunde el pensamiento de Russell, no solamente el pensamiento más filosófico de Russell, sino se interesa por el Russell con compromiso político, algo que él mismo hizo durante su vida y algo que nuestro compañero va a hablar de hecho de manera magistral. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora vamos a continuar con la mesa. Tenemos a Luis Daniel Soto Núñez, que realizó estudios de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de estancias académicas en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su estancia en la Universidad Argentina fue a mérito a la beca otorgada por la Universidad de San Marcos. Estudios concluidos de la maestría en filosofía por la misma universidad. Como parte de su estudio de maestría, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos entonces la ponencia de Luis Daniel, que titula Pedro Zule, Filosofía, Compromiso Social y Lucha por la Dignidad Indígena. Hoy pase, Luis Daniel. Muchas gracias, Joel. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia. Como ya mencionó, el título de la ponencia es Pedro Zule, Compromiso Social y Lucha por la Dignidad Indígena. Y bueno, Pedro Zule es una figura fundamental en la historia del pensamiento peruano y latinoamericano. Su vida y obra representan la intersección entre la filosofía y la acción social, demostrando que el pensamiento crítico no debe quedarse en la reflexión, sino traducirse en la acción concreta. En un contexto fuertemente centralizado y de opresión hacia comunidades indígenas, Zule se convirtió en un puente entre la tradición filosófica y la organización social, utilizando la Asociación Proindígena como una plataforma de defensa de los derechos de los pueblos originarios. A través de esta compleja red de comunicación basada en cartas, visitas a distintas regiones del país, lograr calcular resistencias locales y construir una estrategia de lucha frente a abusos del Estado y las élites terratenientes. La ponencia buscará destacar la vigencia del pensamiento de Zule, planteando que su lucha por la justicia social sigue siendo un referente para la filosofía crítica y el activismo contemporáneo. Su legado
nos invita a reflexionar sobre la necesidad de articular la teoría con la práctica y de conocer estrategias de resistencia frente a condiciones estructurales que persisten en la actualidad. Bueno, filosofía y acción. Pedro Sulen el pensamiento típico como herramienta de cambio. Pedro Sulen entendió la filosofía no solo como un ejercicio de contemplación, sino como una herramienta para la transformación de la realidad. En un contexto en el que la filosofía no se limitaba a las discusiones escolásticas ajenas a las problemáticas del país, Sulen adoptó una postura activa, convencido de que el pensamiento crítico debía integrarse en la lucha social y política. Su obra, desde el neohegelianismo al positivismo, en 1924, muestra su preocupación por el conocimiento científico como una herramienta para mejorar la sociedad, pero también destaca su interés por la aplicación práctica de la filosofía en la lucha por la justicia social. Y bueno, vamos a ver los orígenes de Pedro Sulen, de manera breve. Pedro Sulen Aymar nace en Lima el 12 de octubre de 1889, en una familia de origen diverso. Su padre, Pedro Francisco Sulen, era un comerciante chino cantonés, mientras su madre, Petromilia Elena Aymar Salazar, era una limeña de raíces siqueñas. Desde temprana edad, su entorno familiar y la diversidad cultural en la que creció le permitieron desarrollar una visión crítica de la realidad peruana y de la exclusión de ciertos sectores sociales, especialmente los pueblos indígenas. Su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue determinante en la consolidación de su pensamiento. Inicialmente ingresa a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en 1906, pero su interés por la filosofía lo llevó a estudiar a la Facultad de Letras en 1909 y luego en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en 1914. Durante su estancia en Harvard, 1916 a 1920, entró en contacto con corrientes filosóficas como el pragmatismo de James, el neorrealismo filosófico, lo que le permitió profundizar su comprensión de la filosofía como un instrumento de cambio social. Bueno, desde sus primeros estudios mostró un marcado interés por los proyectos de pensamiento colonial y conocimiento aplicable a la vida real, en un periodo que la filosofía del Perú, como decíamos, estaba dominada por el turismo, y él lo orientó hacia el positivismo, una corriente que enfatizaba la necesidad de conocer el mundo a través de la razón y la observación empírica. Para Sulen, el conocimiento debía servir para la comprensión y transformación de la sociedad y no solo para una reflexión abstracta. El activismo de Sulen lo llevó a fundar, junto a Joaquín Capello y Dora Maya, la Asociación Proindígena en 1909, una organización que buscaba la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la denuncia de los abusos cometidos por autoridades terratenientes. Este hecho marca una diferencia crucial con muchos de sus contemporáneos, que mientras otros intelectuales se limitaban a escribir y debatir en círculos académicos, Sulen llevó a la sociedad a la acción, organizando y movilizando redes de apoyo para comunidades marginadas. El pensamiento de Sulen también puede ser entendido dentro de la línea de la filosofía pragmática, que la teoría y la acción están intrínsecamente vinculadas. No buscaba solo comprender el mundo, sino también transformarlo. Su lucha por los derechos de los indígenas, su denuncia del racismo estructural y su activismo político fueron expresiones de una filosofía que no se contaba como análisis de la realidad, sino promovía su transformación. Pedro Sulen, a través de su trabajo con la Asociación Proindígena, no solo va a ser un intelectual comprometido con el estudio de la realidad peruana, sino un activista que buscó transformar la realidad. Y su lucha por la dignidad indígena se va a materializar en una vasta red de comunicación con distintas provincias del país, que operaba mediante cartas, telegramas y visitas personales. Sulen entendió que el problema indígena no podía resolverse desde la simple denuncia teórica, sino que requería una organización efectiva de las comunidades afectadas y una estrategia para afrontar los abusos del Estado, la oligarquía terrateniente y las fuerzas del orden. Y ahora vamos a ver la construcción de esa red de resistencia, que vamos a llamar la red que construye Sulen. La labor de Pedro Sulen en la Asociación Proindígena fue clave para articular una resistencia estructurada contra los abusos sufridos por las comunidades indígenas, mediante correspondencia constante con los delegados y dirigentes locales. Sulen se convirtió en el nexo entre las provincias y la capital, llevando sus denuncias ante instancias oficiales e internacionales. Su trabajo, además de tener un enfoque político y organizativo, también pudo ser comprendido desde una perspectiva filosófica que vinculaba la resistencia con la transformación social. Desde una visión filosófica, la resistencia que impulsó Sulen puede vincularse con las antinomias que fundamentan su existencia, como las plantea Mathieu Ponty. Acá me parece interesante mencionar a Mathieu Ponty porque él
hace un análisis de la resistencia en la obra de Foucault. Para él, toda la obra de Foucault es una historia de la resistencia, pero acá vamos a entender, vamos a ver cómo se pueden plasmar estas resistencias y cómo se pueden dar, y también cómo lo podemos entender, acá en el caso de Zule. En primer lugar, la resistencia puede entenderse desde la contradicción entre naturaleza y libertad. En este sentido, la lucha indígena que articuló Zule puede interpretarse como una manifestación de la voluntad de libertad de los pueblos sometidos a un orden que los excluía sistemáticamente. Si bien autores como Nietzsche, Marx y Freud concebían la resistencia como una realidad trascendental dentro de un enfoque naturalista, Zule va a encarnar una perspectiva mucho más pragmática y situada en la cual la resistencia no solo es una expresión de libertad inherente al ser humano, sino una necesidad impuesta por las condiciones de situación. La resistencia, organizada por Zule, no solamente se va a basar en la protesta y la denuncia, sino que va a adoptar tanto formas pasivas como activas. En la correspondencia con Eduardo Riveros de Huancané, Zule acusa de recibir una denuncia sobre abusos cometidos por la Gendarmería, hablando de la Feres Dávila, y solicitó técnicos requisitos para presentar la acusación del Ministerio del Gobierno, cada 1911. Este tipo de acción se marca en la resistencia pasiva, digamos de alguna manera, en la que los afectados buscan mecanismos institucionales para visibilizar la justicia sin recurrir a la violencia. No obstante, también se llega a dar una resistencia activa, presente en la estrategia de Zule, que promovió la acción directa en momentos donde los canales institucionales no ofrecían respuestas efectivas. Otro ejemplo, la estructura de resistencia creada por Zule se encuentra en su carta de Rivero, carta de Andahuaylas, en la que menciona haber enviado un telegrama por su respuesta preocupándose por la falta de concentración de este. Esta comunicación refleja la precariedad del sistema de correspondencia y la dificultad de para una lucha efectiva debido a la interrupción de mensajes, muchas veces como consecuencia de la complicidad de los telegrafistas con las autoridades opresoras. En este caso, la resistencia se enfrenta al control de los medios por parte de poderes locales, que buscan sabotear la labor de la sociedad y a quienes consideran peligrosos y tratan de cortar comunicaciones. Recordemos que, por ejemplo, en ese entonces todavía no estaba la carretera para Andahuaylas recién surge más o menos casi por los 50, los 60, y eso igual pasaba con muchas ciudades, ¿no? Ya, bueno, y continuando en este contexto, la resistencia organizada por Zule no solo se enfocó en la denuncia, sino en la creación de estructuras de defensa y educación para comunidades indígenas. En su correspondencia con Manuel Quiroga, delegado de la Asociación Indígena en Chucuito, Zule felicita y agradece a los estudiantes punteños de la Universidad de Arequipa por su actitud frente a los asuntos indígenas de la platería. Este tipo de iniciativas refleja un intento de construir una resistencia con bases académicas y organizativas, promoviendo un control crítico sobre la situación de los indígenas y la necesidad de su reivindicación política y social. Otro aspecto crucial en la lucha indígena que impulsó Zule fue la estructuración de la red de comunicación y apoyo mutuo entre diferentes delegados. En su carta Segundido Soldar de Sacabamba, Huancavelica, Zule le comunica que el comité directivo lo ha nombrado delegado de esa provincia y le carga la tarea de salvaguardar los derechos de los indígenas. Con esto Zule no solamente se limitó a la denuncia de abusos, sino también que trabajó en la formación de liderazgos locales que pudieran continuar la lucha de manera autónoma. Desde una perspectiva volteada de la resistencia organizada por Zule se puede comprender como una respuesta a los dispositivos de control implementados por el Estado. Como decía Fontaine, la resistencia se enfrenta a un antinomio entre el derecho y el deber, ya que muchas veces se debe actuar al margen de la legalidad para poder ser efectiva. La creación de delegaciones y redes de apoyo por parte de Zule ejemplifica cómo la resistencia no solo se enfrenta a la opresión directa, sino que también necesita desafiar estructuras legales y normativas impuestas por el Estado para perpetuar su dominio, que el Estado pone para perpetuar su dominio. En este sentido, el caso de Zule no es paradigmático porque demuestra cómo la resistencia no solamente es una respuesta reactiva a la opresión, sino que puede ser una fuerza organizativa y transformadora. En su carta a Moisés Camp, delegado de Cayó, Zule expresa su preocupación por la existencia del sistema de enganche en la minería que mantiene indígenas en condiciones de semiesclavitud. Al denunciar estas prácticas y promover su erradicación, Zule demuestra que la región no solo se limita a la protesta, sino también a los cambios estructurales a largo plazo.
Finalmente, vamos a mencionar que la resistencia Organización Zulen trasciende fronteras del Perú y se vincula con redes internacionales de lucha contra la opresión. En su carta a Buxton Travers, secretario de la Sociedad General Antiesclavista y Protectora de Aborígenes en Londres, Zulen le menciona las acciones de la Asociación Indígena para erradicar los abusos de las mineras contra los trabajadores indígenas. Esta conexión con los organismos internacionales refuerza la idea que el resistente no es un fenómeno aislado, sino que parte de una lucha global por la dignidad y los derechos de los pueblos marginados. Bueno, tenemos en otras denuncias que hacen al sistema del enganche, de explotación minera, los problemas más que denunció fue el sistema de enganche, ¿no? Un mecanismo de servidumbre disfrazada que obligaba a los indígenas a trabajar en condiciones de esclavitud para los hacendados y empresas mineras. En una carta a Quintana de Muquillaobio, Zulen enfatiza la importancia de propagar entre los indígenas la convivencia, de trabajar como operarios libres en lugar de someterse al enganche, pues esto les permitiría retirarse sin estar sujetos a la voluntad de sus patrones. Estas cartas muestran que la lucha no solamente era por la defensa legal, sino también por la autonomía económica y laboral de esto. También vemos ahí cartas contra la iglesia, el abuso de la iglesia que está también presente, ¿no? Además de enfrentarse a los terratenientes y la policía, Zulen también denunció las injusticias cometidas por sectores eclesiásticos y funcionarios del Estado. Correspondencia con Celso Abad de Salcabamba, Mongabelica, Zulen informa que el comité había decidido escribir al obispo de la diócesis para abordar el problema de las cuotas impuestas arbitrariamente por el clero a las comunidades indígenas. Esta carta revela el compromiso de la asociación con una justicia integral que no solo busca enfrentar la represión estatal, sino a también la represión eclesiástica. Otra carta dirigida a Julio Julio, en Sicuani, Zulen informa que la cancelación del nombramiento de delegados que no cumplen con la labor en defensa de los indígenas, dejando en claro que la Asociación Proindígena era una organización de acción y no solo de debate teórico. Esta postura refleja la Universidad de Zulen para garantizar que la lucha tuviera un impacto real y no se limitara a simples discusiones. La labor de Pedro Zulen en la Asociación Preindígena representó un esfuerzo titánico para articular la resistencia y la lucha contra las injusticias cometidas con las comunidades indígenas del Perú a través de una vasta red de delegados y contactos en las provincias. Zulen logró articular un sistema de denuncia y organización que trascendió las barreras geográficas y las dificultades de comunicación de su tiempo. Su correspondencia con dirigentes locales muestra su compromiso con las luchas sociales y su empeño por llevar denuncias de abuso ante instancias oficiales e internacionales. Su accionar no se limitó a la teoría filosófica, sino que se tradujo en una praxis concreta y efectiva, convirtió su pensamiento en acción. Conclusiones. Pedro Zulen fue un pensador y activista que comprendió la importancia de la resistencia organizada y la articulación de la lucha colectiva desde las provincias. A pesar de las limitaciones impuestas por su época, su trabajo permitió la consolidación de una red que buscó garantizar la justicia y dignidad para las comunidades indígenas y su incansable labor por vincular el interior del país con la capital. Su insistencia en la denuncia de abusos y su capacidad para movilizar a los sectores intelectuales populares lo convierten en un referente fundamental de la lucha por los derechos indígenas en el Perú. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Un fuerte aplauso. Vamos a la ponencia. Hemos visto dos temáticas de la obra de Pedro Zulen. La primera sobre la lógica, el gran aporte que tuvo para la Academia Peruana. Gracias, Rafael. Espero que se plasme un artículo, un proyecto de investigación muy interesante. Y gracias, Daniel, también por hacer un análisis colombiano del activismo social de Venezuela. Muchas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar a una mesa donde vamos a ver el vínculo de Pedro Zulen con la Mayer, también con Mayate, y igual vamos a tratar de ver el tema social. Muchas gracias a ambos.
título de máster de Historia Económica por la Universidad del Río Bosco. Investiga el pensamiento económico de las mujeres en el Perú entre Dora Mayer y Medina Costa. Le damos el paso. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias a Joel también por la entrevista, por la invitación. Yo me sentía leyendo, hablando de eso. Bueno, como se ha mencionado, yo soy historiadora y hace un tiempo que tenía interés en ahondar en la obra de Dora Mayer. Y este último periodo de estudio que hice en Francia para hacer historia económica, un poco he querido rescatar el pensamiento económico, entendido en su amplitud, ¿no? Y sobre todo un periodo donde la disciplina de la economía no es lo que es hoy en día, ¿no? Una disciplina mucho más, por decirlo en simple, matemática y basada en la econometría, ¿no? Entonces, es un poco recoger el pensamiento de Dora Mayer. Lo hice especialmente en su participación en El Deber y en La Crítica, que es este proyecto que tuvo con Miguelina Acosta. Pero a raíz de este centenario de la muerte de Zule, me parecía importante un poco generar un diálogo entre ambas trayectorias, ¿no? Creo que en realidad me voy a referir más a la trayectoria de Mayer, pero creo que está por escribirse una historia acerca de sus influencias intelectuales, ¿no? Yo creo que mucho se ha centrado en su relación romántica, podamos decirlo, y las complejidades que esta tuvo, a las cuales no haré mayor referencia, pero considero que antes que eso hay una relación amical intelectual entre ambos, y que además Mayer, por ser bastante mayor que él, bueno, no tanto, pero digamos, para los estándares de esa época o hoy, también tenía más información, ¿no es cierto?, que podría seguramente compartir con él, ¿no? Entonces voy a iniciar esta presentación un poco haciendo este muy breve recorrido de la obra de las influencias intelectuales de Dora Mayer. Esto en parte es posible gracias a este libro que editó Joel con Heraldos Editores, que se llama Vidas Internas, autobiografía de Dora Mayer, el tomo 1. Estamos todavía esperando el tomo 2, que seguramente pronto vendrá, ya que publicar libros en este país siempre es difícil y admirable a la vez. Entonces, es interesante porque a diferencia de otras autoras, son mucho menos las mujeres las que han dejado sus memorias que los hombres, ¿no? Y entonces, a partir de la lectura de estas memorias, podemos conocer un poco más cómo fue esa trayectoria intelectual de Dora Mayer, como les mencionaba. Dora Mayer nació en Hamburgo, en Alemania, en 1968, y llegó con sus padres y su tía, la hermana de su padre, una mujer soltera, que como en esa época tenía que estar al amparo de un varón, en 1873. Fue educada en lo que podríamos decir la austeridad de la moral luterana, y fue su madre su principal tutora, pues nunca acudió a una escuela y fue quien le enseñó además los idiomas alemán, inglés y francés, y luego continuó ella su formación de manera autodidacta. Entonces, lo primero es que, si bien su familia era protestante, nunca tuvieron una práctica religiosa muy consistente, pero sí, digamos, respetuosa, y también porque, entiendo, no consideraban que había una comunidad religiosa a la cual pudieran sentirse cómodos en ese momento, pero en general creo que no era una familia muy religiosa, por lo contrario, su padre era una persona, por lo que ella cuenta, de pensamiento liberal, que siempre le educó a una educación crítica, ¿no? Según sus memorias, sería su padre quien le enseñó el castellano cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. Ella nunca viajó a Alemania, pero mantuvo comunicaciones con su familia que continuaba viviendo allá. Su padre había vivido en el Perú en la década de los 50, en el boom del guano, cuando se intenta la unificación alemana y hay todo un debate, ellos
bueno, es lo que ella explica, ¿no? No queda claro exactamente cuál es el tema. Bueno, hay una oposición, además siempre Hamburgo había sido una zona independiente en Alemania, hay una oposición ahí, y su papá decide regresar a Perú, que es una zona que él ya conocía, con su esposa, su hija de 5 años y su hermana. Ella comenta que el padre intentó algunos negocios que no fueron muy fructíferos, por lo cual en realidad la familia siempre llevó una vida muy austera, viviendo básicamente de algunas rentas que tenían en el Perú y otras rentas que tenían en Alemania, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque de alguna manera, aun cuando Dora Mayer era una mujer extranjera, blanca, digamos, nunca terminó de formar parte de la élite limeña en todo su sentido, ¿no? Quizás porque no tenía un gran patrimonio económico en su familia, pero sí era presa hasta cierto punto de ciertas normas morales que regían en la época, ¿no? Mayer vivió siempre con sus padres en su calidad de señorita soltera, siempre en la zona del puerto del Callao, y recién a la muerte de estos, sobre todo de su padre, que murió después de ellos, es el que pudo manejar su propia economía. O sea, siempre tuvo, y ella lo dice en un momento en el texto de sus memorias, quizás esta sensación de opresión que vivió por su madre fue la que la permitió identificarse con la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? En el sentido de que había tenido siempre una tutela sumamente fuerte que había coartado un poco su independencia, ¿no? Entonces recién a su soltería, perdón, a su orfandad, a los 46 años, como dice ella, pudo finalmente administrar su propio dinero, por ejemplo, ¿no? Ella en un momento también cuenta en las memorias que cuando empezó a escribir en el diario El Comercio, en 1900, inicialmente no cobraba por sus columnas porque no era adecuado que una señorita que estaba bajo la manutención de su padre tuviera ingresos económicos independientes, ¿no? Porque eso significaría que el padre era incapaz de mantenerla. Entonces, esto es para que entendamos cómo es la trayectoria de una mujer intelectual, ¿no? Es muy distinta a la trayectoria de un hombre intelectual, cuáles son las preocupaciones, las formaciones que recibe y tal vez también la particularidad de la historia, porque soy un poco lento, pero de Dora, ¿no? Entonces, bueno, ella comenta que tuvo la oportunidad de acceder a diversas publicaciones extranjeras desde muy joven. Tenía un tío afincado en Liverpool que les mandaba constantemente revistas y libros, también su familia de Alemania, también estaba en la propia biblioteca de su madre, y además tenía una serie de estrategias para comprar libros y compartir libros en el Callao que ahora mencioné. Tampoco nunca fue muy buena en esas cosas.